El día que el millonario quedó solo, nadie lo anunció en los periódicos ni sonaron alarmas en la ciudad. Simplemente ocurrió en silencio como ocurren las tragedias más profundas. En una mansión demasiado grande para un solo hombre, rodeado de paredes frías y retratos de una vida que ya no existía, él permanecía inmóvil en su silla de ruedas, mirando por una ventana que daba a un jardín perfectamente cuidado, pero completamente vacío. Había tenido todo lo que el dinero podía comprar, pero esa mañana descubrió que no le quedaba absolutamente nadie. Durante años, su nombre había sido sinónimo de poder. Empresarios lo buscaban, políticos le sonreían, familiares le pedían favores, y amigos aparecían como por arte de magia cada vez que organizaba una fiesta. Pero el accidente lo cambió todo. Una noche lluviosa, una carretera mal iluminada y un segundo de distracción bastaron para arrebatarle el control de su cuerpo. Desde entonces, su mundo se redujo a pasillos largos, ascensores silenciosos y miradas incómodas que evitaban encontrarse con las suyas. Al principio, todos decían que estarían ahí. Su esposa prometió quedarse, sus socios juraron lealtad, sus amigos levantaron copas por su recuperación. Pero el tiempo pasó, y con él se fueron las visitas, las llamadas y las promesas. La esposa no soportó la idea de una vida distinta y se marchó con alguien más joven, alguien que aún podía bailar sin pensar en el mañana. Los socios encontraron excusas legales para apartarlo del negocio. Los amigos dejaron de aparecer, uno a uno, hasta que la mansión quedó habitada solo por empleados que cumplían horarios y evitaban conversaciones largas. Él se volvió un hombre amargado. Cada mañana despertaba con la sensación de haber sido castigado por una vida que ya no recordaba como justa o injusta, solo como lejana. Trataba mal al personal, exigía silencio absoluto y rechazaba cualquier intento de acercamiento humano. Sentía que la compasión era una forma disfrazada de lástima y prefería la soledad antes que ser mirado como alguien roto. Entre todos los empleados, había una niña que casi nadie notaba. Se llamaba Lucía. Tenía apenas 17 años y había llegado a la mansión porque su madre enfermó y alguien tenía que pagar las cuentas. Limpiaba pisos, recogía basura y dejaba las habitaciones oliendo a jabón barato y esfuerzo honesto. No hablaba mucho, pero observaba todo. Observaba cómo el hombre en la silla de ruedas pasaba horas frente a la ventana, cómo sus manos temblaban de rabia contenida, cómo sus ojos, duros por fuera, escondían un cansancio profundo. Lucía había crecido rápido. La vida no le dio tiempo para soñar demasiado. Había perdido a su padre de niña y aprendió temprano que nadie venía a rescatarte si no hacías algo por ti mismo. Tal vez por eso, cuando veía al millonario solo, no sentía miedo ni rechazo, sino una tristeza silenciosa que no sabía explicar. Para ella, no era un hombre poderoso caído en desgracia, sino alguien atrapado, igual que ella, en una realidad que no había elegido. Pasaron semanas sin que cruzaran más que miradas fugaces. Él apenas la notaba, y cuando lo hacía, era para pedir algo con tono seco. Ella obedecía, bajaba la cabeza y seguía limpiando. Pero un día, algo cambió. Fue una tarde cualquiera, con el sol entrando tímido por los ventanales. En la sala principal, un viejo tocadiscos comenzó a sonar por error. Una melodía antigua llenó el aire, una canción que parecía venir de otro tiempo, uno donde la risa aún tenía espacio. El millonario cerró los ojos. Esa canción le recordaba a una noche lejana cuando todavía podía ponerse de pie y bailar con su esposa en medio de una fiesta elegante. Por un momento, el dolor fue tan intenso que quiso gritar. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Lucía, que estaba limpiando cerca, se detuvo al escuchar la música. Sonrió sin darse cuenta, como si esa melodía también tocara algo profundo en ella. Sin pensarlo demasiado, dio un paso al frente. Su corazón latía fuerte. Sabía que podía perder el trabajo por lo que estaba a punto de hacer, pero también sentía que si no lo hacía, se arrepentiría toda la vida. Se acercó despacio al hombre en la silla de ruedas y, con una voz suave pero firme, le pidió bailar. El silencio que siguió fue pesado. Él abrió los ojos, incrédulo. Nadie le había pedido algo así desde el accidente.
Por un instante, sintió rabia, vergüenza, ganas de echarla. Pero cuando la miró bien, no vio burla ni lástima en su rostro. Vio nervios, sí, pero también una sinceridad desarmante. Una invitación sin condiciones. Algo dentro de él se quebró. No fue un llanto ni una explosión, sino una grieta lenta por donde comenzó a entrar luz. Aceptó, no porque creyera que podía bailar, sino porque estaba cansado de decir no a todo lo que implicara sentir algo. Lucía puso una mano en la suya y otra en el respaldo de la silla. No bailaron como en las películas. No hubo pasos perfectos ni giros elegantes. Solo se movieron despacio, al ritmo de la música, como dos personas tratando de recordar que estaban vivas. Él sintió algo que no había sentido en años, conexión. No con su pasado, ni con su dinero, sino con el presente. Desde ese día, algo cambió en la mansión. No de forma inmediata ni mágica, pero sí profunda. El millonario comenzó a esperar esos pequeños momentos. Empezó a pedir que dejaran la música puesta mientras trabajaban. A veces, Lucía bailaba sola mientras limpiaba, y él la observaba desde la distancia con una sonrisa que no sabía que aún podía tener. Con el tiempo, comenzaron a hablar. Al principio, de cosas simples. Del clima, del trabajo, de la vida fuera de esas paredes. Luego, de cosas más profundas. Él le contó sobre su infancia pobre, sobre cómo juró nunca volver a sentirse débil, sobre cómo construyó su imperio a costa de perder relaciones verdaderas. Ella le habló de su madre enferma, de sus sueños de estudiar, de cómo a veces se sentía invisible. Cada conversación derribaba un muro. Él empezó a tratar mejor al personal, a escuchar, a pedir perdón cuando se daba cuenta de que había sido injusto. La amargura que lo había consumido comenzó a ceder espacio a algo nuevo, algo parecido a la esperanza. No porque su cuerpo hubiera sanado, sino porque su corazón estaba aprendiendo a hacerlo. Un día, decidió salir al jardín. Hacía años que no lo hacía. Lucía lo acompañó, empujando la silla con cuidado. El aire fresco le golpeó el rostro y, por primera vez desde el accidente, no sintió enojo al ver a otros caminar. Sintió gratitud por estar ahí, por sentir el sol, por no estar completamente solo. Con el paso de los meses, el millonario tomó decisiones que nadie esperaba. Reorganizó sus negocios para que pudieran funcionar sin exprimir a otros. Creó un fondo para ayudar a empleados en situaciones difíciles. Y, en silencio, pagó los estudios de Lucía, sin anunciarlo, sin buscar reconocimiento. Lucía lloró cuando lo supo. No por el dinero, sino porque alguien había creído en ella sin pedir nada a cambio. Ese gesto selló una transformación que ya estaba en marcha. Él ya no se veía a sí mismo como una carga, sino como alguien que aún podía aportar algo valioso al mundo. La gente empezó a volver, algunos por interés, otros por curiosidad, pero esta vez, él supo distinguir quién merecía quedarse. Aprendió a decir no sin culpa y sí sin miedo. La soledad que antes lo aterraba se convirtió en un espacio de calma porque ya no estaba vacía. La última escena que muchos recuerdan ocurrió una noche especial. En el gran salón, el tocadiscos volvió a sonar. La misma canción de aquella primera vez. Empleados, amigos y algunos invitados formaron un círculo. En el centro, el millonario en su silla de ruedas y Lucía, ya no como niña de limpieza, sino como una joven segura, de pie junto a él. Bailaron de nuevo, despacio, sin perfección, pero con una verdad que se sentía en el aire. No fue un final de cuento de hadas. Él no volvió a caminar. Ella no se hizo rica de la noche a la mañana. Pero ambos aprendieron algo que cambió sus vidas para siempre, que el valor de una persona no está en lo que puede hacer con su cuerpo, ni en lo que tiene en el banco, sino en la capacidad de conectar, de sentir y de ofrecer humanidad incluso cuando todo parece perdido. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, recuerda esto: a veces, el acto más pequeño, como pedirle a alguien que baile, puede convertirse en el primer paso hacia una transformación profunda. Si crees en segundas oportunidades, en la fuerza de la bondad y en el poder de un solo gesto, apoya este mensaje.
Dale like, suscríbete al canal y sigue escuchando historias que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a sentir, para volver a vivir y para volver a creer.